¿Sabías que solo una persona en toda la historia antigua escribió sobre la Atlántida? Te voy a contar la historia más famosa que jamás existió, la de una civilización perdida que ha fascinado a la humanidad durante más de 2400 años. Una historia que comenzó como una lección filosófica y terminó convirtiéndose en la búsqueda más obsesiva de todos los tiempos. Pero aquí está el dato que te va a sorprender. Ningún otro autor griego o romano jamás mencionó la Atlántida como un lugar real. Entonces, ¿de dónde viene realmente este mito que no nos deja en paz? La historia de la Atlántida nace en el siglo IV a.C., específicamente alrededor del año 360 a.C., cuando el filósofo griego Platón decidió escribir dos diálogos que cambiarían para siempre nuestra imaginación colectiva, el Timeo y el Critias. Pero lo fascinante es cómo Platón construyó esta historia, porque no la presentó como ficción, sino como un relato histórico absolutamente verdadero. En estos diálogos, Platón pone en boca de Critias una historia extraordinaria que supuestamente había llegado a través de una cadena de transmisión muy específica. Según el relato, todo comenzó con Solón, uno de los más respetados legisladores atenienses que vivió entre los siglos 7 y 6 a.C. Durante sus viajes por Egipto, específicamente en la ciudad de Sais, situada en el delta del Nilo, Solón habría conocido a unos sacerdotes egipcios que le contaron una historia increíble. Los sacerdotes egipcios, particularmente uno muy anciano llamado Sonchis de Sais, le habrían revelado a Solón que 9000 años antes de su tiempo, existía una poderosa civilización, en una isla situada más allá de las columnas de Hércules, lo que hoy conocemos como el Estrecho de Gibraltar. Esta isla era más grande que Libia y Asia Menor juntas, y albergaba un imperio tan poderoso que había llegado a dominar gran parte del Mediterráneo. La historia continuaba explicando que esta civilización llamada Atlántida había entrado en guerra contra la antigua Atenas. Pero aquí viene lo más dramático del relato. Tras la victoria ateniense, tanto los ejércitos vencedores como la isla Atlante desaparecieron en una sola noche, debido a una catástrofe terrible. El mar donde antes estaba la Atlántida se volvió innavegable debido a los bajíos que quedaron tras el hundimiento. Lo que hace brillante el relato de Platón es la estrategia de falsificación que empleó. No se limitó a inventar una historia fantástica, sino que la respaldó con elementos que la hicieran completamente verosímil para sus contemporáneos. Primero, utilizó fuentes que parecían fidedignas, los anales de los sacerdotes egipcios, que gozaban de gran respeto en Grecia por su antigüedad y sabiduría. Segundo, introdujo en el relato a personajes históricos reales y conocidos. Solón no era cualquier personaje, era una figura venerada en Atenas, conocido por su sabiduría y sus reformas legislativas. Además, Platón estableció una conexión familiar directa. Según el relato, Critias había escuchado la historia de su abuelo, quien a su vez la había recibido de Solón, creando así una cadena de transmisión familiar que parecía auténtica. Tercero, situó la historia en un tiempo remoto, y en un mar que era prácticamente desconocido para los griegos de su época, el Océano Atlántico. Esta ubicación lejana y misteriosa hacía imposible verificar la historia, pero al mismo tiempo la dotaba de un aura de misterio y credibilidad. Pero aquí está la clave para entender el verdadero propósito de Platón. La Atlántida no fue creada como un relato histórico, sino como una alegoría filosófica y política. En el contexto de los diálogos, la Atlántida servía como ejemplo perfecto de lo que sucede cuando una civilización se corrompe por la soberbia y el poder desmedido. La Atlántida platónica comenzaba como una sociedad ideal, favorecida por los dioses y abundante en recursos. Tenía toda clase de minerales, destacando el oricalco, más valioso que el oro. Había grandes bosques, numerosos animales domésticos y salvajes, especialmente elefantes, y copiosos alimentos. Pero con el tiempo, cuando desapareció en ellos la parte divina y se llenaron de arrogancia y un vano poderío, los dioses decidieron castigarlos. Esta narrativa funcionaba como un espejo para la propia Atenas de Platón, una advertencia sobre los peligros de la decadencia moral y la soberbia imperial. La Atlántida representaba la versión imperialista de lo que Atenas podría llegar a ser si abandonaba sus virtudes. De hecho, algunos académicos señalan que Platón utilizó elementos de las propias experiencias atenienses, con el imperialismo y la guerra para construir su relato. El mensaje era claro: ninguna civilización, por poderosa que sea, está exenta de la destrucción si se aleja de la virtud y la justicia. La Atlántida se convertía así en una lección moral sobre el destino inevitable de las sociedades que se corrompen por el poder.
Aunque la Atlántida de Platón es ficticia, el filósofo no inventó su historia de la nada. Su relato se basó en eventos reales que habían marcado profundamente la memoria colectiva del mundo griego. Durante la vida de Platón y en los siglos anteriores, varias catástrofes naturales habían demostrado que ciudades enteras podían desaparecer de la noche a la mañana. Una de las tragedias más impactantes había ocurrido apenas unos años antes de que Platón escribiera sus diálogos. En el año 373 a.C., la ciudad de Élice fue completamente destruida por un terremoto seguido de un tsunami. Esta próspera ciudad griega, situada en el Golfo de Corinto y famosa por su templo dedicado a Poseidón, desapareció literalmente bajo las aguas en una sola noche. Los viajeros posteriores afirmaban poder ver aún los restos de la ciudad sumergida bajo el agua, con estatuas todavía visibles en el fondo marino. La destrucción de Élice había sido tan impactante que muchos la interpretaron como un castigo divino de Poseidón, ya que según las leyendas, los habitantes de la ciudad habían matado a unos peregrinos, que buscaron refugio en el templo del dios del mar. Esta historia de una ciudad próspera destruida por la cólera divina, debido a la impiedad de sus habitantes, guarda paralelos evidentes con el relato de la Atlántida. Pero el evento más devastador que pudo haber inspirado a Platón fue la erupción del volcán de Santorini, que había tenido lugar aproximadamente 1200 años antes de su época. Alrededor del año 1600 a.C., esta colosal erupción volcánica, considerada una de las más grandes de la historia humana, había destruido completamente la próspera civilización minoica, que florecía en las islas del mar Egeo. La erupción de Santorini fue un evento de proporciones apocalípticas. El volcán expulsó entre 100 y 150 kilómetros cúbicos de magma a la atmósfera, alcanzando un grado 7/8 en el índice de explosividad volcánica. Para poner esto en perspectiva, fue mucho más devastadora que la erupción que sepultó Pompeya 1500 años después, la cual solo alcanzó el grado 5. La explosión fue tan violenta que la isla original de Tera se partió en 3 fragmentos, creando la caldera volcánica que hoy vemos en Santorini. La ciudad minoica de Akrotiri quedó sepultada bajo una gruesa capa de cenizas y piedra pómez, preservándose como una Pompeya de la Edad del Bronce. El tsunami resultante, con olas de más de 10 metros de altura, devastó las costas del mar Egeo y probablemente contribuyó al colapso de la civilización minoica en Creta. Los efectos de esta catástrofe se sintieron a cientos de kilómetros de distancia. Las espesas nubes de ceniza oscurecieron el cielo durante días, y el tsunami dejó su huella en las costas de Israel, Chipre, Egipto, Fenicia y Asia Menor. Los cambios culturales que siguieron a este evento duraron décadas e incluso siglos, alterando permanentemente el panorama del Mediterráneo oriental. La conexión egipcia en el relato de Platón tampoco era casual. Los antiguos griegos tenían un profundo respeto por la sabiduría egipcia y consideraban que los sacerdotes del Nilo eran depositarios de conocimientos milenarios. Era común que los filósofos y legisladores griegos viajaran a Egipto en busca de sabiduría antigua, tal como supuestamente había hecho Solón. Los egipcios efectivamente conservaban registros de catástrofes naturales y eventos históricos que se remontaban a épocas muy antiguas. Sus archivos templarios contenían información sobre tsunamis, inundaciones del Nilo y otros desastres que habían afectado la región mediterránea. Es muy posible que estos registros incluyeran referencias a eventos como la erupción de Santorini o la destrucción de otras ciudades costeras. Además, los egipcios tenían sus propias tradiciones sobre tierras perdidas y civilizaciones desaparecidas. El concepto de que territorios prósperos podían ser engullidos por las aguas no era ajeno a una cultura que dependía completamente de las inundaciones anuales del Nilo y que había presenciado cómo las variaciones del río podían hacer desaparecer ciudades enteras. En el extremo occidental del mundo conocido por los griegos, existía otra civilización misteriosa que pudo haber influido en el mito, Tartesos. Esta cultura, que floreció en la actual Andalucía, entre los siglos 8 y 6 AC, era conocida por su inmensa riqueza en metales, especialmente plata y oro, y por su avanzada organización social. Los griegos conocían Tartesos a través de los relatos de navegantes fenicios y sus propias expediciones comerciales. La describían como una civilización extraordinariamente próspera, gobernada por un rey legendario llamado Argantonio, quien supuestamente vivió 120 años y reinó durante 80. La riqueza mineral de la región, sus avanzadas técnicas metalúrgicas y su ubicación más allá de las columnas de Hércules, presentan paralelos evidentes con la descripción platónica de la Atlántida. Lo más intrigante es que Tartesos
desapareció misteriosamente alrededor del siglo VI a.C., poco antes de la época de Solón. Las últimas investigaciones arqueológicas sugieren que su desaparición pudo deberse a cambios climáticos, que causaron inundaciones en las marismas del Guadalquivir, haciendo inhabitables sus principales centros urbanos. Esta coincidencia temporal y geográfica ha llevado a algunos investigadores a sugerir que los sacerdotes egipcios podrían haber tenido conocimiento de la misteriosa desaparición de Tartesos y haberla incorporado en sus relatos sobre civilizaciones perdidas. El mito de la Atlántida nació de la genialidad narrativa de Platón, quien combinó magistralmente eventos históricos reales con alegoría filosófica para crear la historia más persistente de todos los tiempos. Catástrofes como la erupción de Santorini, la destrucción de Hélice, los conocimientos egipcios sobre desastres naturales, y quizás los relatos sobre la desaparición de Tartesos, proporcionaron el material histórico que Platón transformó en su poderosa metáfora sobre la soberbia y la decadencia de las civilizaciones. La verdadera genialidad del filósofo ateniense fue entender que una historia creíble necesita raíces en la realidad. Por eso construyó su Atlántida sobre los cimientos de tragedias reales, dotándola de esa verosimilitud que la ha mantenido viva en nuestra imaginación durante más de 2 milenios. La Atlántida no existió, pero las catástrofes que la inspiraron sí fueron reales, y su memoria colectiva encontró en el relato platónico la forma perfecta de perpetuarse. ¿Qué opinas? ¿Crees que algún día dejaremos de buscar la Atlántida, o su poder como símbolo de la civilización perdida es tan fuerte que seguirá inspirando búsquedas durante otros 2400 años más? Déjame tu opinión en los comentarios si te ha fascinado esta historia tanto como a mí. Suscríbete para más misterios de la historia antigua.